¿Qué tal, mis amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Eles Uribe. Este es un video un tanto más para principiantes, pero también gente avanzada obviamente va a tomar en cuenta obviamente lo que es esto que voy a decirles, y es del por qué no deberíamos, o por qué no debemos, o no deberíamos más bien, de mezclar MIDI en Reaper o en cualquier otro software de grabación. Así que les invito a que se queden a ver por ahí este video porque vamos a comenzar. Pues muy bien, amigos, comúnmente cuando estamos haciendo un arreglo musical es muy común que tengamos que usar formatos MIDI, tengamos que programar algunas cosas, tal vez programar una batería, algunos teclados, alguna sección de vientos, alguna sección de cuerdas, etcétera. O sea, hay varias cosas que podemos programar con respecto al MIDI, pero bueno, en primera de ellas hay que tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes. Número uno, que para usar un plugin necesitas bastante memoria RAM, para el plugin que sea. Claro que hay plugins que son más pesados que otros, y también pasa lo mismo con la cuestión de los instrumentos y con los efectos. Pasa prácticamente el mismo fenómeno. No es lo mismo que yo agarre el Keystone Classic que yo agarre la versión, obviamente la profesional de Omnisphere, ¿no? Que obviamente pues hablamos de un plugin que es bastante bueno, que nos permite hacer varias cosas para producir música en formato digital y sobre todo usando este maravilloso formato como lo es el MIDI. A lo que voy es que primeramente de plano, o sea, si nosotros tenemos el inconveniente de que nuestra computadora no es lo suficientemente capaz de poder procesar ese tipo de cosas, hasta cierto punto de vista pues no conviene ni mezclar MIDI ni tener tantos instrumentos MIDI, porque por ejemplo si tienes una computadora con un procesador súper básico y 4 GB de RAM, o sea, hasta cierto punto, digo, para hacer una edición simple de audio medio la libras, pero si vas a hacer un buen arreglo musical, te hablo de que supere por lo menos unas 7, 8, 5, 10 pistas MIDI, o sea, por obviedad hay que poner los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? Pues me falta una mejor computadora. O si tienes una computadora con un procesador ya decente pero tienes poca RAM, pues ya es más que obvio que necesitas hasta cierto punto pues mejorar un poco ese aspecto de la memoria RAM. El MIDI de por sí, dependiendo de cuánta cantidad de samples tú estés cargando, te va a consumir bastante RAM en primera, entonces pues ya tienes un punto. Si estás usando un instrumento virtual que te consume bastante RAM, por obviedad y por necesidad no es tan conveniente que lo uses, a menos de que hagas la conversión de formato MIDI audio, que bueno, ya tengo un tutorial sobre ese tema, sobre cómo es que lo puedes hacer, cómo es que puedes hacer un bonceo de pistas, ¿no? Que es un proceso que es bastante fácil. A lo que voy es que primeramente, ¿por qué no mezclar MIDI? Porque en primera te consume mucha RAM. Entonces, si agregas más plugins, pon tú de audio, compresor, etcétera, o sea, puede que te funcionen bien, pero tienes la desventaja de que en sí estás haciendo que le queden muy pocos recursos a tu computadora y que en determinado momento te tienda a fallar, que se tienda a trabar, etcétera. Lo he explicado en otros videos sobre cuánta memoria RAM necesito para producción musical. Hubo gente que se ofendió porque decía, no, es que yo trabajo en 4 GB y la armo. O sea, la neta, de ahí, o sea, yo les creo un 5, con todo respeto, pero porque en primero, o sea, entiendo, o sea, que no todo el mundo nos podemos comprar una computadora chida, pero a lo que voy es que siempre va a ser necesario invertir en un equipo decente. Entonces, si no lo tienes, por ende, o sea, no hagas cosas que tu computadora no sea capaz de hacer, y mejor invierte en una computadora nueva o en una computadora usada, pero que tú mismo la puedas actualizar y que realmente te sea de mejor beneficio. Vámonos también a otro punto que también considero que es bastante importante del por qué no mezclar MIDI. El siguiente punto es porque no le puedes bajar fácilmente el volumen. Y no me refiero a que le bajes con los faders, no. Me refiero a que tú hagas un buen cálculo de headroom y obviamente tú hagas hasta cierto punto una buena medición de cómo es que le puedes hacer para que, pues bueno, toda tu mezcla suene lo suficientemente bien. Entonces, hasta cierto punto el MIDI te da una desventaja, y es el hecho de que tú no puedes bajarle el volumen como un archivo de audio normal. Es bastante obvio, ¿no? Que obviamente, como se los dije hace rato, o sea, algo que va a sonar, o sea, suficientemente fuerte, y pon tú quieres exportar toda tu mezcla, o sea, y es todo un arreglo MIDI, o sea, por ende no te va a convenir. ¿Pero por qué? Porque en primera estás usando demasiados recursos, y en segundo lugar porque es algo que va a sonar a cáncer auditivo. Es un cáncer auditivo. ¿Por qué? Porque estás mezclando algo que suena bastante fuerte y hasta cierto punto, pues, o sea, por más que le quieras hacer, por más que le quieras bajar a todos los faders, hasta cierto punto
te va a ser muy difícil tener un buen resultado de mezcla. Y más aparte de ello, vamos a irnos a otro punto, y es el hecho de que no puedes manipular fácilmente lo que es la dinámica y la macro dinámica. Porque bueno, o sea, están distintos tipos de dinámicas, como lo he explicado en algunos otros videos de mezcla y masterización, que se llama tanto las microdinámicas, macrodinámicas, etcétera. Pero hasta cierto punto tenemos que estar conscientes de algo. Casi todo el MIDI va a sonar de una forma uniforme. Casi todo. No digo que sea el caso de todo, porque bueno, hay situaciones en las cuales podemos tocar más fuerte y obviamente Svay lo detecta. Pero es más viable convertir tu MIDI a audio, pero también por la razón de que tú vas a poder regular de una forma un tanto más fácil, no nada más el volumen, la medición de las ganancias, el headroom, sino porque también hasta cierto punto vas a poder tener la posibilidad de realizar las modificaciones que tú creas convenientes en cuestión a la dinámica. Te va a ser mucho más fácil meter un compresor, hacer correcciones y hasta cierto punto ver, obviamente de forma muy visual y muy gráfica, cómo es el cambio precisamente de un compresor, de que lo tenga que no lo tenga. O sea, depende mucho precisamente de lo que tú estés haciendo. Entonces, por ende, no te conviene para nada mezclar MIDI. Y ahora, ¿en qué caso sí lo creo conveniente o sí lo creo recomendable? Y es cuando vayas a hacer tu exportación de MIDI a audio, ¿no? Porque para empezar, es común, como te lo dije hace rato, que el MIDI siempre suena fuerte. De por sí, nunca se te vaya a ocurrir hacer esa jalada de mezclar MIDI, porque eso sí creo yo que, o sea, te puede medio ayudar un poco a hacer la conversión. ¿En qué sentido? Porque vas a bajarle, pon tú el volumen a una pista que tú vas a tener, no sé, una pista de bajo que suena bastante fuerte, una pista de guitarra eléctrica que suena bastante fuerte, o una pista de piano, una pista de batería que suena bastante fuerte. Entonces, sí o sí, le vas a tener que bajar un poco, vas a tener que bajarle un poco, pero para que ese archivo de audio sea lo suficientemente viable para mezclarlo, que no te esté dando ningún problema. Y obviamente, ya al haber realizado la conversión MIDI, obviamente, de ese instrumento, de ese archivo MIDI de audio, entonces tú al hacer esa conversión de ese archivo MIDI de un instrumento a un archivo de audio, pues obviamente te vas a dar pues mayor libertad de poder mezclarlo, y hasta cierto punto vas a tener mayor seguridad de que lo que mezcles, obviamente después de bajar los volúmenes, de medir headroom, de hacer técnica de gain staging, o sea, aparte de que a partir de todo ese proceso que tú ya realices, todo lo demás te empiece a salir muy bien. Como les dije, vean los tutoriales. O sea, hay gente que va y se ofende porque les digo, o sea, ve los tutoriales, o sea, están súper explicados. O sea, yo no entiendo por qué hay gente que va y se ofende porque les digo, o sea, ve los tutoriales. ¿Por qué les digo que ve los tutoriales? Porque están muy bien explicados y los explico paso a paso cómo es que deben realizar un proceso de mezcla bien hecho, bien detallado y a un nivel muy profesional, a nivel home studio. Y no porque sea mi curso, no porque sean mis tutoriales, sino porque ahí les brindo, a final de cuentas, la receta, el orden, de la forma más profesional posible, aplicado a un entorno de home studio utilizando un programa como lo es Reaper o cualquier otro programa. Da igual el programa que estén utilizando, da lo mismo. Si ustedes no siguen al 100% el proceso de producción al pie de la letra, a final de cuentas, tengan por seguro que su proyecto les va a sonar mal. En su momento tuve proyectos que cuando yo estaba iniciando, cuando yo apenas estaba medio aprendiendo a usar un programa, me empezaron a salir mal y empezaron a salir horribles. Y lo reconozco, porque de esos proyectos tuve que aprender a ver qué es lo que yo estaba haciendo mal, recapacitar, ponerme a leer, meterme a estudiar, meterme a cursos, meterme a talleres, y a final de cuentas con ello quise, a final de cuentas, tratar de mejorar mi nivel de producción, hacer que las cosas en mi caso salieran muchísimo mejor de lo que yo esperara, y obviamente tratar de corregir mis errores del pasado y tratar de producir mejores cosas que las que yo estaba produciendo hace 6 o 7 años. Así que bueno, mis amigos, he ahí la conclusión del por qué no deberíamos de mezclar MIDI, o del por qué no deberíamos de meter efectos en el MIDI. Bueno, a excepción de que sean efectos que ya vengan incluidos en tu mismo plugin, pero bueno, a final de cuentas ya les di una tremenda explicación del por qué no deberíamos, del por qué no debemos, por qué no deberíamos, cuando menos, mezclar MIDI en Reaper. Así que pues bueno, les invito a que se queden a ver por ahí los próximos videos. No olviden por ahí compartir este video. Y por cierto, déjenle manita arriba a este video y suscríbanse por ahí a este canal, porque les estamos trayendo más cositas que ustedes mismos van a poder disfrutar. Así que pues bueno, muchísimas gracias y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.